Ay, ok chicos, he estado pensando mucho hacer este video, ¿no? Porque desde hace un tiempo ya, desde que empecé a subir mis videos sobre el día que recogí a Dasai, empezaron a surgir ciertos comentaristas haciendo comentarios, valga la redundancia, muy cuestionables sobre diversas cosas que ahorita vamos a ver. Y bueno, no era nada particularmente grave como para hacer un video al respecto. Era cuestionable, sí, pero no era como para hablar del tema. Así que el día de ayer surgió una situación con este tipo de comentaristas en las que esta persona dijo cosas demasiado graves. Definitivamente tengo que hablar de este tema y abordarlo para que ya quede claro de una vez que no voy a tolerar este tipo de cosas, ¿ok? A ver, primero que nada, ustedes tienen que saber un contexto de una situación general que la gente que me sigue de hace tiempo ya lo sabe, sabe de qué estoy hablando, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor que pueda para la gente nueva, ¿está bien? Está este usuario llamado Mitsuyu en TikTok, que podría decirse que es mi hater número uno, ¿ok? Esta persona se acercó a mí en los comentarios de uno de mis videos en noviembre del 2023, ¿ok? Y bueno, la razón principal por la que me tiró odio y demás es porque soy Odasai Shipper, ¿ok? Lo que quiere decir que shippeo a Adasai y a Odasaku de la serie, ¿ok? Y pues, bueno, ustedes lo saben y todo, pero me tachó de ser una persona pedófila por ser fan de este ship, es decir, una persona que apoya la pedo porque es un personaje mayor de edad con un menor y no sé qué. Y al mismo tiempo defendió mucho el ship de Dasai Chuya porque es su favorito, etcétera, diciendo que era mejor y no sé qué. Básicamente me tachó de mala persona por gustar de Dasai, pero criticar mucho el otro ship en cambio. Y esa fue su razón para funarme en TikTok. A ver, aquí tengo que tomar en cuenta que sí cometí un error por esas fechas, porque posterior a eso yo nunca le hice caso a esas tonterías que estaba diciendo, pero sí es cierto que cometí un error en mi server de Discord, en el que yo mandé un link más 18, de contenido más 18, al server sin tomar en cuenta que habían menores de edad ahí. Y bueno, gente a la que le podría molestar. Sinceramente no lo pensé, por eso digo que fue un accidente, no lo pensé, no reflexioné si estaba bien o mal, etcétera. Solo lo mandé, pero claro, Mitsuyu tomó una captura de ese link que mandé y lo empezó a difundir como si yo fuera una persona que acosara a sus seguidores menores de edad. Es decir, que fuese una groomer, básicamente, solo por ese link en particular. Y claro, las primeras personas que me dijeron al respecto fueron precisamente mis seguidores menores, porque yo no había prácticamente grumeado a nadie. Es cierto que mandar ese contenido es inadecuado y todo, pero no es lo mismo que llegar al punto de grumear a alguien. Ahí le pondré la definición de qué es ser groomer, de lo que significa cometer ese delito, de meterte con un niño, pues someter a una relación con esa persona, y yo no había hecho eso. Pero pues esta persona, como ya de por sí me odiaba y quería demostrar que era la peor del mundo y no sé qué, aprovechó esa captura para decir que efectivamente por ser Odasei Shipper era una pedo, ¿ok? Pero el punto es que esa primera pseudofuna pasó desapercibida por el hecho de que la hizo a través de TikTok. Y en ese momento yo no era una creadora de contenido de TikTok. O sea, tenía mis cuentas y todo. Yo empecé de hecho a subir contenido ahí por primera vez antes de llegar acá a YouTube. Pero había dejado mis cuentas desde hace tiempo. Ya estaba aquí en YouTube al 100% y por ende no me daba totalmente igual lo que dijera ahí porque técnicamente ya no tenía una reputación ahí porque no estaba subiendo nada. A lo que cuando yo le digo eso, a través de Discord, porque se metió a mi server a fastidiar sobre el tema, todos mis seguidores estaban ahí viendo las barbaridades que decía ella. Y yo llego al punto y le digo, espera, tú funaste mi cuenta de TikTok, pero yo ya no estoy ahí. Entonces, en pocas palabras, su funa no llegó a ningún lado, porque no puedes funar a alguien que ya ni está subiendo contenido en una plataforma, ¿no? Yo dije, a lo mejor pues iba a ser el canal de YouTube, pero fue la cuenta, y yo digo, no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? A lo que ella en ese momento se empezó a desesperar y no sé qué, no sé, igual yo te dije y así. Y bueno, quedó ahí el asunto, ¿ok? Mis seguidores estaban ya más tranquilos porque entendieron que, bueno, si no estás en TikTok no pasa nada. Eh, pero el problema es que posterior a esas cosas, Mitsuyu, la persona detrás de la cuenta, empezó pues a meterse con mis seguidores
menores de edad, irónicamente. O sea, empezó a acosar específicamente a 2 chicas de 14 y 15 años a través del server de Discord y a través de TikTok, ¿ok? A lo que yo pues no iba a asumir la responsabilidad, o sea, no te van a hacer eso solo porque me odia a mí. Entonces yo les decía, aléjense de TikTok, váyanse, no tengan contacto con esta persona y dejémoslo ahí. Pero las cosas se agravaron varios meses después, ¿ok? Y bueno, a ver, esa primera pseudofuna no me afectó, como yo dije. Apenas 2 o 3 personas me hablaron sobre el tema en YouTube. Y como esa funa no funcionó para Mitsuyu, decidió hacer una segunda pseudofuna. Pseudofuna, pues porque les adelanto que fue falsa, pero les explico qué pasó. Para ese entonces entró una chica llamada Dana Chávez al server, ¿ok? Ella decía tener 12 años y la razón por la que entró fue porque yo empecé a pedir ayuda de artistas para el proyecto sobre el día que recogía Dasai. Es un animático, ¿ok? Y yo en ese momento estaba ya pidiendo ayuda, ¿no? A artistas que me mandaran sus solicitudes para trabajar y todo. Y pues esta persona entró al server con esa finalidad, con esa intención de querer participar en el proyecto. Al final no hizo nada, no trabajó nada porque resultó que no sabía dibujar y bueno, había mentido básicamente, pero yo no lo tomé a pecho porque era una niñita, yo decía eso, y bueno, que se quede en el server principal, ¿no? Ya no iba a estar en el proyecto, pero iba a estar en el server. A lo que también después de su entrada, de esta chica, entró otro usuario llamado Krampus, ¿ok? La cual era una persona que yo no sentí malintencionada ni nada. Entró, yo normal, le hablábamos de chips, etc. Pero lo que sí era extraño era que mandaba todo el tiempo contenido de Dasai Chuya. No era inadecuado, ojo, no mandaba cosas más 18, pero sí hablaba del tema en situaciones fuera de contexto. O sea, no sé, podíamos estar hablando del cumpleaños de alguien, de lo que hicimos hoy en el día o algo así, y ella hablaba del tema. Lo hizo como 3 veces, 2, 3 veces, 4. Y al principio, pues ok, me pareció extraño, pero nunca le falté el respeto por hacer eso. No la sentí malintencionada, ¿ok? Dije, a lo mejor le gusta el ship y ya, que ahí que se quede. Pero ya la última vez que lo hizo, yo sí le llamé la atención, ¿ok? Y le dije, básicamente para que parara, ¿sabes qué? Tu ship no es canon ya, suficiente, ya, algo así le dije, solo para que deje de hacer eso. Porque hablas de un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros en el server. En ese momento, ella como que se sintió un poco mal, pero muchos seguidores estaban de acuerdo conmigo en el sentido de que sí, ya no es canon, pues, y me pasaron a decirle sus razones y todo eso porque ya aburría, ¿ok? Pero ahí es donde empiezan las cosas extrañas, ¿ok? En ese mismo momento, algunos minutos después de esa situación, que fue más o menos en una tarde-noche, Dana me escribe, Dana, la niña de 12 años, supuestamente, me escribe por privado diciéndome que Krampus la estaba acosando, ¿ok? Que le estaba mandando contenido para adultos del ship. Y yo me escandalicé totalmente. O sea, yo pensaba que esta niña era una niña y que de repente estuviera haciéndole eso, me asusté demasiado. Y al principio le dije, bloquea, aléjate y todo, pero estaba asustada. Y bueno, yo también me asusté sinceramente. Como les dije antes, Mitsuyu ya había acosado a 2 de mis seguidoras menores por el mismo tema. O sea, yo, por ser mis seguidoras y porque ellas eran fans de Dasai y criticaban el ship de Dasai Chuya, o sea, solo por eso eran todas sus discusiones y peleas y amenazas y esas cosas, ¿ok? Y claro, estas chicas, una de ellas en especial, estaba pasando muy mal por ese acoso de parte de Mitsuyu y me dijo desesperada, temblando, que por favor expon lo que está haciendo, que no puedo más y así. Y bueno, yo decidí hacerlo, ¿no? Más aún teniendo como impulso lo de la situación con Dana, porque claro, le dije a estas 2 chicas lo que pasó con Dana y decidí hacer un video exponiendo las actitudes de Mitsuyu contra estas 2 chicas y la situación de Krampus y Dana, de cómo Krampus, este otro usuario, la estaba acosando. Y todo lo hice en un solo video, el cual subí acá a YouTube y a TikTok. Hasta ahí todo bien, pero resulta que poco tiempo después en Twitter, Krampus pudo demostrar que no había acosado a la niña y que ésta todo este tiempo estaba mintiendo.
En pocas palabras, la niña me engañó, me dijo que la estaban acosando y yo por creerle le hice el video y básicamente terminé acusando falsamente a una persona de ser groomer cuando no era verdad. Ese mismo día que yo me enteré de todo, borré ese video. O sea, primero el de YouTube lo borré, el de TikTok sí quedó un rato ahí porque ese lo subí por partes y solo dejé la parte en la que exponía las actitudes de Mitsuyo. Porque Mitsuyo sí había hecho estas cosas, sí había acosado a estas chicas, pero la parte de Krampus sí la borré porque era falsa. Obviamente Mitsuyo también expuso eso, de que estaba yo mintiendo y no sé qué más. Yo y mis seguidores tratamos de ayudar lo más posible a Krampus. Yo junto a otro seguidor que es un admin del server de Discord, le escribimos, tratamos de hacer todo para que no le tire odio y ella lloraba de que la estaban acusando de groomer cuando no lo era y no sé qué. Pero bueno, yo asumí mi responsabilidad ante eso. No estuvo bien creerle tan fácilmente a esta niña, pero yo quería ayudar, ¿ok? Y al final ese video de YouTube que subí no duró ni un día, no duró ni 2, 3 días, ni una semana. Ese mismo día se borró y resolví esa situación, ¿ok? Y traté de hacer todo lo posible para que Krampus estuviese bien. Pero ella, posterior a que subí un segundo video explicando la situación, diciendo que efectivamente cometí un error y todo, ahí vuelvo a mencionar pues a Mitsuyo que eso sí, lo que había hecho ella era verdad. Y lo extraño es que Krampus me escribió en los comentarios de ese video diciendo de que por qué hablo de Mitsuyo, de que estás mintiendo, de que ella no hizo nada y no sé qué, y me pareció rarísimo eso porque que tiene que ver ella contigo, ¿no? Entonces al final terminé poniendo ese video en privado, no lo borré, pero sí lo puse en privado, y lo bueno es que igual la gente terminó entendiendo un poco la situación de que, ok, lo de la situación de la niña era falso, y estaba asumiendo la responsabilidad, ¿no? Pero Mitsuyo era la persona que seguía teniendo, pues, problemas, o sea, sí hizo cosas, ¿no? Y bueno, el asunto quedó ahí, pero desde que pasó, nosotros rompimos relación con Dana, ella intentó volver al server, no sé por qué, varias razones, fingiendo ser otra persona. Yo al final aclaré todo esto con mis seguidores, ojo con eso, ¿ok? Solo con ellos. Fuera de esa situación ya nada más. Y pasa un día que una seguidora relativamente nueva en el server nos escribe a todos y nos dice que Dana la empezó a contactar, le mandó una solicitud por Discord para hablar, ¿ok? A lo que lo primero que le decimos es que no hables con ella porque hizo esto y aquello, y le contamos toda la situación. Ella ya lo sabía, todo lo que pasó con Mitsuyo, etc. Era nueva y todo, pero ya sabía, pero no tuvo participación directa como otros seguidores. Entonces, ella dijo, ok, pero quiero saber por qué me está hablando, quiero saber qué quiere de mí, qué pasa conmigo, ¿no? Y yo le digo, ok, es tu decisión, ¿no? Pero le dije, a ver, si quieres hablar con ella, pregúntale si conoce a Mitsuyo. O sea, hasta este momento Dana solamente había tenido esta situación con Krampus, ¿ok? Pero me parecía muy raro que quisiera insistir tanto en volver a hablar con nosotros, porque la única persona que había hecho eso era Mitsuyo, ¿no? Como les dije, desde la situación de noviembre, diciembre de 2023, estaba en ese plan. Y yo dije, ok, esto es raro, pregúntale eso. A ver, ten cuidado y todo, pero pregúntale si conoce a Mitsuyo. A lo que ella me dice, esta seguidora, sí, está bien, no te preocupes, yo lo hago. Va y le habla, y pasa un día, 2, no recuerdo, y esta persona me escribe por privado, esta seguidora, a mí, me dice, mira, Dana me ha mandado esto, me ha mandado estas capturas, ¿ok? Y las capturas que me manda revelaban que Krampus en realidad era Mitsuyo. O sea, a ver, Mitsuyo, la persona que empezó todo, desde hace ya un año, esta situación, fue quien se puso un seudónimo, otro nombre de usuario, para entrar al server, fingir ser otra persona, y trabajó con Dana desde un inicio, complotaron las dos una acusación falsa de grooming para que yo lo expusiera, y que luego ella, Mitsuyo, pudiera demostrar que efectivamente es una acusación falsa, para tacharme a mí de difamadora, de mentirosa, etc. Todo lo planificó esta persona, ella. Todo fue planeado desde un principio. Ok, esto es lo que me muestran estas capturas. Ahí las voy a poner
las van a ver para que la lean y todo, y se ve claramente cómo Krampus admite ser Mitsuyu y que efectivamente todo estuvo planeado con antelación. O sea, la forma en la que se hablan demuestra que efectivamente todo hubo una planificación previa, que todo esto fue premeditado, ¿ok? Y a ver, Dana se ve un poco arrepentida y todo, y por eso le mandó esto a la seguidora, pero a ver, Dana de por sí es una persona muy mitómana, ¿ok? Muy mentirosa, ha fingido ser otras personas, es decir, se ha puesto otros nombres de usuario, ha fingido ser hombre, ha fingido ser un chico, así que a lo mejor existe la posibilidad de que esas cosas que mandó, estas capturas también sean falsas, pero la verdad siento que ya es demasiado. Siento que sí hay algo de verdad a pesar de todo, así que, bueno, el punto es, chicos, que, ok, esta situación cuando yo me enteré de todo, se lo dije a mis seguidores que estuvieron involucrados con este tema. O sea, no hice un video hablando de este tema porque ya había pasado tiempo y no tenía sentido tampoco que lo haga porque técnicamente mi credibilidad ya estaba por los suelos. O sea, en TikTok nadie me hacía caso, incluso con el primer video que puse de Mitsuyu y que lo dejé ahí mucho tiempo público, sus seguidores hacían caso omiso a las cosas que ella había hecho a estas chicas, ¿no? No les importaba, o sea, le daba más importancia a los personajes ficticios, a que por qué digo esto de Dasai Chuya, por qué Odasa y no sé qué, para ellos eso era más importante que lo que Mitsuyo le hizo a las chicas, y por eso yo decía, aunque yo diga lo que Mitsuyo le hizo a esta persona Dana de manipularla para hacer esto, no creo que me crean, no creo que siquiera les importe, así que yo le dije eso a mis seguidores, le dije un día que ya no podía aguantar más por la indignación y todo, les mandé al server principal las mismas capturas que han visto ahí y también se lo dije por privado a la gente que estuvo involucrada directamente con esta situación, al chico que es un administrador del server y bueno, ellos ya lo sabían, se enteraron de que todo este tiempo fue un engaño, etcétera, etcétera. Yo no dije nada porque no tengo por qué, o sea, es que en TikTok ya ni siquiera tenía presencia yo, no subía contenido. ¿Qué me importaba lo que la gente dijera de mí si no estoy subiendo nada allá? ¿Ok? Y al final yo, la última vez que subí un video sobre este tema, es ese segundo video que subí, con eso quedé todo el tema cerrado, ¿no? Y por eso nunca hablé de este tema. Pero siempre mantuve las capturas guardadas por si acaso, por si pasaba algo así. Y bueno, ok, yo la verdad no estoy diciendo esta parte para que le tiren odio a Mitsuyo o a Dana. Dana es un camaleón. Dana se crea 1001 cuentas, no sabes quién es y no les voy a dejar ninguna cuenta para que vayan y la funen o lo que sea. No tienen odio a nadie. A lo mejor Mitsuyo ve este video y si lo ve, lo único que le voy a pedir es que haga unas disculpas públicas por lo que le hizo a mi comunidad, los engaños, la manipulación a Dana, que se disculpe con ella, que asuma su responsabilidad de lo que ha hecho y que por favor borre los videos de mí, sobre todas las cosas que ha dicho de mí, porque ya he podido demostrar que efectivamente ha hecho todo esto a propósito. Así que yo ya no quiero problemas con este tema, ¿ok? Yo ya lo había dejado cerrado, como ya dije, y no quiero seguir con el asunto, ya voy a hacer como si no hubiera pasado y quiero que ella haga lo mismo. Quiero que ella no haga videos sobre mí, que los borre, que se disculpe. Y bueno, si no lo hace al final, chicos, si quieren ustedes, vayan y reporten su cuenta, lo que sea, no le tiren odio ni nada, pero yo ya estoy dejando todo esto aquí y quiero dejar este tema cerrado con ella ya. Si quieren, la gente puede odiarme, la gente puede pensar lo que sea de mí, pero a mí no me interesa esto. No me interesa eso en esos momentos, ¿ok? En estos momentos. Lo que me importa es la gente que ha salido damnificada como resultado de esta persona que me odia. O sea, no me parece justo. Entonces, ok, dejando este tema cerrado y ya explicado, aquí es donde empieza lo del tema de los comentarios que sucedieron el día de ayer. El día de ayer, específicamente en el video de Dasai y Odasaku, cuando los dos se sinceran con el otro, el cual es un clip de mi proyecto de el día que recogí a Dasai, en los comentarios de ese video hubo una persona con la que yo conversé, me llevé muy bien, normal, hablando del tema, un poco de lo Dasai y todo, y abajo de los comentarios de esa conversación que tuvimos vino una tercera persona, otra persona, a decirle a esa usuaria todo, absolutamente todas las cosas que Mitsuyu alguna vez dijo de mí.
¿ok? O sea, todo de que yo soy pedo por lo del link, de que mandé al server, de que difamé a alguien, etcétera, 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 ¿ok? Le hizo un listado de todas estas cosas y de que yo soy culpable, pues por eso, que nada más, ¿ok? Y también habló mucho de los personajes, de que está mal que yo critique X o Y ship y no sé qué, que luego voy a hablar de ese tema en particular, pero le mando eso. Y me pareció raro porque es como si estuviera tratando de convencer a alguien, un seguidor, de, de pensar de otra manera sobre mí, y yo le respondí con todo lo que yo les acabo de decir ahorita. Con todo, todo. O sea, le dije, pasó esta situación con Mitsuyu y que efectivamente la segunda pseudofuna que hizo fue planificada por ella misma, ¿no? Y con Dana, ¿ok? Pero esta persona hacía total caso omiso a eso. Y ahí empezó una especie de confrontación entre ambas porque ella seguía pegada a las cosas que Mitsuyo había dicho de mí, a pesar de que yo estaba mostrando evidencias de las cosas que Mitsuyo había hecho. Lo más extraño de toda esa situación es que, como yo mencioné, lo que Mitsuyo le hizo pues a Dana es cierto que cometió un error al hacer eso. Igual Dana seguía siendo una menor de edad. Al parecer no tiene 12 años, sino que tiene 15, pero sigue siendo una persona que fue manipulada para hacer algo muy grave como una acusación falsa de grooming, ¿ok? Toda esta situación es muy delicada. Y bueno, como fue Mitsuyu quien empezó a hacer todas esas comentarios de mí desde un inicio y todo, por eso es que yo hablé de ella, ¿no? Y de lo que había hecho. Pero este usuario le daba más importancia a los personajes ficticios, o sea, mis opiniones sobre X o Y ship, etc. Defendía a capa y espada a Dasai y a Chuya de que su relación es así y así, de que lo Dasai está mal por la diferencia de edad y no sé qué, cuando el tema en esta situación que tiene que ver con esto, o sea, Mitsuyo, la persona que empezó con todo, hizo algo realmente grave. Te estoy mostrando las pistas porque les mandé las capturas sobre el tema y ella seguía pegándose a los dibujos, a los personajes, ¿ok? Y hasta me llegó a comparar con Chris Abad Tyson, que es un tema que yo no me meto en polémicas y todo, pero es un creador de contenido que es amigo de MrBeast, otro youtuber, que hace relativamente poco fue acusado de ser efectivamente pedo por apoyar a un artista llamado Shatman. Y la razón por la que me comparaba es porque yo sigo a una creadora de contenido del ship de Dasai y Mori. El punto es que como Mitsuyo hizo de todo para acusarme de pedo, se metió también a mi Twitter y vio las cosas que yo le doy like. Y pues yo le di like al arte de un artista que hace contenido de Dasai y Mori. Y la sigo. Por esa razón esta usuaria me empezó a comparar con Chris Abad Tyson, porque si yo voy y sigo a un artista que hace contenido de menores, entonces en la vida real soy una persona que siente atracción hacia menores. Esa era su lógica, ¿no? Lo cual es un tema muy delicado, chicos, porque Shatman, la persona que apoya al artista que Chris Abad Tyson apoya, es una persona que no solo hace contenido de menores, sino que también hace de personas reales, de carne y hueso. Es decir, hizo contenido para adultos de una niña de 8 años que era la hija de un youtuber llamado Kimstar, creo, o un creador de contenido. Y también hizo contenido para adultos de la actriz de X23 que aparece en la película Logan, que en aquel momento tenía 12 años de edad. La situación de Chris Abad Tyson es mucho más grave. Lo están funando porque apoyó y hasta le comisionó a un artista que hizo esto con niñas reales. ¿Cómo puedes comparar a un artista que shippea a Dasai Mori si esa persona ni siquiera ha hecho esos crímenes en la vida real? ¿Tienes pruebas de que este artista que yo sigo ha hecho lo mismo que Shatman? ¿O que le ha hecho algo a un menor o algo así? Y no me responde nada, ¿no? Y aquí tengo una publicación de esta misma artista. Y bueno, juzguen por ustedes mismos si creen que se parece a Shatman o no. Esta persona se llama ODZ-chan, es japonesa, y ella publicó en su Twitter la siguiente publicación, el siguiente disclaimer, ¿ok? Hola y muchas gracias por leer. Normalmente mi escritura es un poco extraña, pero espero que lo puedan leer hasta el final. Quiero transmitir lo que ustedes sepan de mí y de mi arte, así como también mi gratitud que tengo hacia los que me apoyan. A mí me gusta muchísimo la relación de padre e hijo que hay entre Mori y Dasai, y mucho de mi arte representa su relación de esa manera. Sin embargo, a veces me gusta dibujarlos a los dos
con elementos algo románticos. Así que tengan mucha discreción para aquellos que no les gustan las parejas de una diferencia de edad muy larga. Estoy muy feliz de recibir corazones, retweets, comentarios y mensajes por mi trabajo. Gracias por apoyarme y gracias por apoyar el Morisai que dibujo. El Morisai sería el ship de Mori y Dazai, ¿ok? Y claro, esta persona anteriormente también había sido funada por hacer contenido Morisai, pero como ya acaban de ver, es una persona que aunque los empareje, no lo hace de manera íntima sexual, o sea, no hace contenido más 18 de ellos, y prácticamente le gusta más su relación de padre-hijos, aunque a veces hacen que se den besos y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando vi su arte hace mucho tiempo, me gustó su trabajo y me pareció muy bonito, le di like y la seguí. Pero Mitsuyu volvió a tomar en cuenta eso para tacharme a mí de pedo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé. Pero bueno, el punto es que muy rebuscado el asunto y esta persona en los comentarios de ayer hizo exactamente lo mismo. Es que tú eres una pedo porque te gusta este ship, eres como Chris Tyson y Shatman y esta artista es como Shatman, lo cual también me parece muy grave. Estás acusando a una artista japonesa que no ha cometido ningún crimen, que no ha hecho ni lo que Shatman ha hecho, porque Shatman ha hecho cosas de menores reales, de niñas reales. Y esta artista en comparación solo ha puesto 2 personajes ficticios juntos. ¿Por qué de repente es lo mismo? O sea, ¿por qué de repente estás diciendo que esta persona es un delincuente como Shatman? O sea, eso también lo que dijo es totalmente grave, chicos. Entonces, bueno, al final yo reflexionando un poco de este tema, yo es cierto que en los comentarios que le puse, sí, me gusta el ship y que tiene, o sea, porque son dibujos al fin y al cabo, pero pensándolo bien, chicos, no me encanta este ship, o sea, no es un ship que apoye o tenga headcanons y esas cosas. Realmente solo la seguí porque me gustó su arte. No puedo hacer eso, o sea, chicos, cuando digo que me gusta un ship porque creo que los personajes se ven lindos juntos o lo que sea, ¿eso no se puede hacer? O sea, sí o sí, si te gusta un ship, eres alguien que apoya sus ideales, que lo justifica o lo que sea. ¿Eso tiene que ver una cosa con la otra? Básicamente utilizo esto para decir que soy imparcial, porque cómo me puede gustar el Morisai y criticar mucho a la relación de Dazai y Chuya si es lo mismo, es igual de cuestionable, no sé qué. No tengo derecho de hablar de los tóxicos cuando esta relación también tiene sus cosas, cuando el hecho de que me guste no quiere decir que apoye estas ideas en la vida real. No tiene que ver los gustos con tu moralidad en per se, sino tus acciones son lo que dicen por ti. Lo que tú haces, lo que tú dices, la forma en la que te expresas, ¿ok? Eso es lo que dice sobre quién eres, no lo que te gusta. Y por eso aquí vamos a hablar de otro tema súper importante y lo más perturbador que me pareció de esta persona. Y es el hecho de que solo estaba hablando de los personajes ficticios. Todo este tiempo estaba apoyando, defendiendo a los personajes como si fueran personas reales con derechos y haciendo de menos las situaciones donde habían personas reales involucradas. Y la razón por eso es que cuando yo le mandé al inicio las capturas, como les dije, y de hecho lo hice varias veces, le mandé un link de Drive donde estaban las capturas. Resulta que esta persona ni las había visto. O sea, todo este tiempo me estuvo tratando de loca, de que yo hablo de niñas, cuando ella ni siquiera vio las capturas de cómo fue que Mitsuyu manipuló a una niña. Es posible que no las haya visto, que se le haya pasado, pero siento que es muy deliberado, siento que fue a propósito, no lo veo a propósito simplemente. Te puede parecer cuestionable lo de los dibujos de menores y todo, pero son dibujos, son personajes. ¿Qué hay de las personas reales? ¿No te preocupa, no te interesa lo que Mitsuyu le hizo a Dana, la forma en la que la manipuló? ¿Eso no tiene ninguna importancia para ti? Y ella luego dijo algo así como, yo nunca le di la razón a Mitsuyu porque no había visto las capturas y no sé qué. Pero ese no es el punto, no tienes por qué decir abiertamente que la apoyas a ella o no. La forma en la que te estás comportando ya dice mucho de ti. ¿Cómo puedes seguir presionando con los personajes más que con personas reales que pasaron por estas cosas? Le digo, ¿no? Y volvió a hacer caso omiso a esas palabras. Entonces, ok. Al final, la conversación quedó en nada. No sé si estoy dejando algo de lado, pero solo estoy hablando de las cosas más importantes y serias que esta persona comentó. Y eso es a lo que yo quería llegar, chicos. O sea, está bien que la gente me odie, no le guste lo que hago, etcétera. Pero este tipo de cosas, chicos, yo no voy a tolerar este tipo de
de comentarios. O sea, no me importa si la gente piensa que Mitsuyo está en lo cierto o que yo estoy en lo cierto, lo que sea. Estas actitudes, lo de hacer de menos a gente real, preocuparte más por personajes ficticios que son dibujos más que por personas reales, me parece una total falta de respeto. Incluso Adán, a pesar de lo que hizo, me parece una falta de respeto a ella. O sea, ¿qué te pasa, no? Y por esa razón quería hablar de este tema, porque el segundo tema que quiero hablar es con respecto al día que recogí a Dasa y el proyecto que estoy haciendo. Aquí fue que empezó todo, ¿ok? Esta situación ocurrió antes que lo que pasó ahora con esta persona y quería hacer video al respecto, pero no era tan serio como para decirlo, pero ahora que ya todo se puso junto, pues lo prefiero incluir. Y es el hecho de que cuando yo subí el video, el cual se llama Odasaku se le confiesa a Dasai, lo puse en forma de pregunta para llamar la atención, clickbait. Y bueno, el punto es que mucha gente no mucha gente, un grupo de personas empezó a decir en los comentarios de este video de que ojalá que no sea ship, de que el ship está mal por la diferencia de edad, de que es un pro ship, no sé qué tontería, y cosas por el estilo, y hasta hubo gente que se puso a discutir sobre el tema. Y yo digo, ¿qué tiene que ver una adaptación de una novela ligera real escrita por Asagiri Kafka con que a mí o a ti te guste o no un ship? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, yo esperaría que pongan ese tipo de comentarios en videos de headcanons que tengo, porque yo hago de cosplay, hago de edits y así. Ok, que esos comentarios son igual de cuestionables y molestos cuando tú subes un contenido de un ship que te gusta y de repente alguien dice, no me gusta este otro ship. No, o sea, es igual de molesto, pero este proyecto, chicos, es una adaptación. No es un fanfic. No es un fanfic que yo encontré en AO3 de un fan y lo quise adaptar porque me gustó. No es un headcanon mío, ni de las personas que estamos trabajando en ello. Es una novela escrita por el propio autor. Y tú vas y hablas de eso como si fuera algo de las Odasai Shippers. ¿Qué es eso, por Dios? O sea, hay una persona que en esta como que discusión que se armó en aquel entonces, no le tomé captura de eso porque pasó ese tiempo y solo lo borré y ya, pero hubo así personas que literalmente hasta se pusieron a insultarme solo por decir, es que es un pro-ship. Y yo digo, ya, ¿y qué tiene que ver esto con eso, no? Y otra persona me responde abajo diciendo que esa sola pregunta es imbécil, es que no puedes, es que es un pro-ship en toda regla porque esto, que el otro y no sé qué. O sea, me dices imbécil por hacer una adaptación de esta novela. Es una adaptación, le digo exactamente eso. Esto no es algo que me he inventado yo ni nada por el estilo. Y una tercera persona me responde en ese comentario diciéndome, yo no tengo nada en contra del ship ni nada, pero no creo que en ninguna parte de la historia hayan demostrado sentimientos al otro y no sé qué. Y yo le digo, esa persona, acabo de hacer una adaptación de la escena donde los dos se sinceran al respecto. ¿De qué estás hablando? O sea... Es que me da rabia, es que no entiendo. O sea, tú puedes odiar el ship, lo puedes amar, puedes gustar de esta novela, la puedes odiar, no pasa nada. Pero, ¿qué tiene que ver estos comentarios con este proyecto, chicos? Es una adaptación, es una novela escrita por el autor. Solo yo, lo único que he hecho yo y los artistas es adaptarla. Agarramos el texto, lo que Asagiri Kafka escribió, y lo adaptamos a un animatic, con actores y voz y todo. Entonces, ¿a qué vienen esos comentarios de que el ship está mal, de que no los puedes shippear, de que es un fanfic? No entiendo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sinceramente me parece una total falta de respeto a los artistas que están trabajando en esto, porque el animatic no tendría forma si no fuera por ellos. Es cierto que a mí se me ocurrió la idea, ¿ok? Yo fui la de la iniciativa y todo, pero lo que ustedes están viendo ahorita de ese proyecto no sería posible si no fuera por los artistas. O sea, ya vamos casi un año trabajando en esto. Yo estoy pagando un montón de dinero, es el proyecto más ambicioso que he hecho para el canal. Mucha gente, tanto de la comunidad como fuera, han trabajado. Los artistas de voz, los actores de voz, no son de la comunidad, no conocen la serie. Están haciendo un trabajo excelente, lo apoyan el trabajo también. Todo para que venga una persona y diga, no, es que es tan feo porque no me gusta el ship.
O sea, estás haciendo de menos, estás desmeritando el trabajo de estas personas, el excelente trabajo que están haciendo, por una tontería como esa. O sea, ¿entienden la similitud que hay entre estos comentarios del primer caso que dije y luego el anterior? La gente se preocupa más por los personajes que por la gente real de carne y hueso. A la primera persona le digo, mira, Mitsuyo hizo esto, a esta niña la manipuló, mira lo que ha hecho. Y ya, sí, la manipuló. Pero no, tú no puedes hablar de Dasa y Chuya, o sea, es que eso está mal, o sea, no puedes decir esto y aquello porque tienen una relación buena y el Odasai está mal y no sé qué y todo. Y ahí la niña, ¿qué? Y la niña... Y en el caso particular, hay un montón de artistas trabajando, dejando su sudor, lágrimas, todo, sangre, en el proyecto, meses, horas de trabajo, todo para que estas personas digan, ya, pero lo das ahí es que está mal, porque la diferencia de edad, que no sé qué, es un pro-ship y no sé, ¿te importa más eso? ¿Te importan los dibujitos? ¿Te importa más? Como si fueran personas con derechos y todo, hablas como si tuvieran derechos. Y la gente detrás, la gente real detrás que hizo todo esto posible, ¿qué? Desde que pasó eso en ese video, de lo que la gente dijo, yo pensé mucho hacer un video sobre este tema, porque decía yo, ya es demasiado, o sea, es una falta total de respeto ya, hacia mí, hacia los artistas, hacia todo el mundo, ya la gente no respeta nada, entonces, no, respetos guardas respetos, me puedes odiar a mí, me puedes odiar el contenido que hago, pero respétame, me respetas a mí, me respetas a ellos, me respetas a mi comunidad. No voy a tolerar ningún tipo de falta de respeto hacia nadie en mi canal. Automáticamente voy a estar borrando esos comentarios, ¿ok? Yo tampoco voy a decir que he sido una santa paloma. Yo sí me he llegado a rebajar al mismo nivel que estas personas. También me he puesto a discutir por ships, por tonterías, que este ship es mejor, que este ship es peor, no sé. Yo de hecho, como les dije al inicio, empecé a subir contenido a TikTok. Fue prácticamente el inicio de mi carrera haciendo contenido de esta serie en TikTok. Luego empecé a hacer teorías y también hacía muchos videos respondiendo y hablando de ships, porque yo no sabía que existía una parte tóxica en la comunidad. Yo pensaba que la gente me odiaba a mí porque sí, y por eso me tomaba muy a pecho esos comentarios de que este ship es malo, este ship es bueno y cosas así, ¿no? Pero luego descubrí que todas estas personas son iguales. No importa quién seas, de dónde vengas, con tal de que digas o hagas algo que no les gusta, te van a hacer la vida imposible. Te van a decir que eres un pedo, te van a decir que eres un criminal, cuando solo dijiste que es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, solo cuando diste una opinión y ya. Y bueno, cuando entendí eso dejé de hacer ese tipo de videos, hablando de ships o comparando un ship con otro, lo que sea, hace ya años, yo diría que 2 años, que desde la última vez que subí un video de ese estilo. Y ahora cuando hablo de estas cosas solo tiene que ver con teorías. O sea, creo que la última vez que hablé de Dasa y Chuya fue cuando pasó lo del guionazo en el anime. Y nada más, pero eso lo hice porque era una respuesta, una reacción a algo que pasó en la historia. Yo no fui quien trajo el tema de la nada para meterme con los fans del ship o lo que sea. Y al final resultó que todo eso era bait, así que bueno, no sé. Pero a lo que voy es que ya no hago ese contenido. Y no entiendo por qué hay gente que a veces viene y me habla como si lo siguiera haciendo. Ok, a lo mejor no te gusta lo que digo de los ships o los ships que me gustan o mis opiniones, está bien, pero si no te gusta, ¿por qué lo ves en primer lugar? Tienes la decisión de no hacerlo, pero ¿por qué seguir hablando de eso como si fuera un tema tan importante? ¿Qué te importa si me gusta más un ship que otro, si odio un ship? Que si te parece, no sé, hipócrita que me guste un ship pero que otro no me guste. ¿Eso habla de mi moral? ¿Eso habla de mi comportamiento? O sea, no le veo ni pies ni cabeza a estas cosas, a discutir por estas cosas. Más aún porque ahora estoy haciendo un proyecto el más ambicioso, el más caro que estoy haciendo hasta ahora. Y la gente va y sigue con la misma tontería. Mi último video de cosplay creo que fue de Teruko. Mi último video short fue de este proyecto. El último video largo que he hecho es un directo hablando del manga. Y no sé, siguen hablando como si fuera un crimen hablar de ships. Que es un crimen que digas que este ship es malo. Que es un crimen que este ship que digas es bueno. Eso sí te parece importante. Eso sí es algo que es debatible, ¿no? No me importa, o sea, los personajes y todo. Me puede gustar más un ship que otro y la cosa. Y es cierto que a veces yo me agarro mucho del día que recogí a Dasai
y todo, y entiendo que quizá para algunos sea molesto. Si les parece molesto que yo a veces hable mucho de eso, ok, díganmelo y lo dejo de hacer, pero la razón por la que siempre menciono esta novela no es porque esté obsesionada con el ship, no es porque diga que ese ship es mejor que otros, es porque literalmente es lo que terminó pasando en la historia. Y eso lo cambia todo. O sea, ni siquiera era mi ship favorito en su momento. Mi ship favorito era el Dasatsu. Y de repente de la nada Sagiri sacó la película, sacó El día que recogía a Dasai, sacó Gakuen que sale el próximo año. La razón por la cual menciono a Gakuen en esta parte es porque está confirmado que Odasaku está vivo en este universo y que también es vecino de Dasai, ¿ok? Esa información salió hace mucho tiempo, pero el próximo año va a salir el juego enteramente enfocado en ese universo, así que van a agregar todavía más lore a la relación de ambos personajes. Es decir, con toda esta parte lo que trato de transmitir es que desde el año 2022 Asagiri Kafka ha estado sacando un montón de contenido de ellos, prácticamente una historia nueva por año, siendo el próximo año uno más donde va a haber más información. Entonces, no entiendo por qué hay personas que siguen negando esta relación o dándole poca importancia o buscándole problemas cuando todo eso lo está haciendo el propio autor, donde resultó que ellos fueron los que más cerquita estaban y el Dasatsu no quedó en nada hasta ahora. Entonces, que yo de repente vaya y te diga, bro, no se hizo canon este otro ship, pasó esto, Dasai quiso este güey, no es porque yo esté obsesionada con el tema. Y aunque lo esté, igual esta historia pasó. O sea, esta novela de lado A y lado B lo escribió Sagiri y no lo escribí yo, entonces no entiendo también cuál es el... Si hay gente que tiene algo en contra de esta novela, ok, vaya y dígaselo a Sagiri Kafka. No me lo diga a mí, yo no la escribí, ok. Las personas detrás de mi adaptación no la escribimos, no somos responsables de esa historia, la escribió él. Así que anda a su Twitter, anda y coméntale que no te gustó y ya, a ver si te hace caso, porque a Sagiri no le hace caso a nadie, ok. Pero bueno, el punto es que si tienen alguna queja, que sea con la persona que lo hizo, ¿ok? No falten el respeto a nadie, no insulten a nadie, no vayan y tiren a tirarle odio a Sagiri por esto, ¿ok? Pero igual, ¿cuál es el punto de hacerlo, chicos? Igual ya pasó, o sea, es que esto tampoco entiendo. A la gente le puede odiar este ship, puede odiar el Odaza y lo que tú quieras, pero ya ocurrió. Ya ocurrió, ya pasó que se querían... Son dibujos, son dibujos. Te puede parecer mal por la diferencia de edad y no sé qué, pero son dibujos. No es una persona de 16 y 21 años reales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te escandaliza tanto? ¿Por qué le hayas un problema, algo que no tiene ningún problema? Me preocupo, o sea, me voy a preocupar más por los dibujos que por personas reales que sí pasan por estas cosas. ¿Qué haces perdiendo el tiempo en eso? Preocúpate más por personas reales de carne y hueso que por dibujos. A eso voy, chicos. ¿Por qué darle más importancia a la ficción que a la realidad? Eso es lo que quiero decirles con todo este video. Porque al final la gente termina diciendo cosas muy graves, realmente muy graves. Yo considero muy graves todos los ejemplos que les he dado, todas las cosas que han pasado. Y todo por dibujos, todo por personajes. Entonces, no sé. O sea, ya me parece demasiado. Bueno, esa es mi opinión al respecto de este tema, chicos, y a partir de ahora yo no voy a tolerar que haya gente que siga haciendo estas cosas, ¿ok? No voy a tolerar este tipo de comentarios de que saco otro video del proyecto y la gente dice no que el ship. Los voy a borrar automáticamente y si hay gente que sigue insistiendo voy a bloquearlas. Este va a ser el primer y único video donde voy a hablar de este tema. No quiero volver a discutir con nadie sobre esto. Lo de Mitsui ya está cerrado, cerradísimo, ya no quiero más del tema. Es suficiente de seguir discutiendo por los ships. Ya no tiene sentido. Para mí ya no tiene sentido discutir por los ships. Para mí ya está clarísimo que era más canon y que no. Y aunque me guste o no, eso da igual. La historia es la historia, la ficción es la ficción, es lo que pasó y ya. Creo que ya dije todo lo que quería decir sobre este tema. No sé qué tan largo va a ser el video. No quiero que tenga mucha edición, no quiero que ni tenga música porque es muy serio este tema, para mí es muy serio. Ok, eso, les voy a pedir eso, que apoyen, que difundan este video, en especial para la gente que no me quiere, que lo vea de igual manera, porque este es ya un ultimátum, no voy a volver a hablar de este tema. Quiero que lo compartan, quiero que den sus opiniones, pero con mucho respeto, respeten en todo momento a todo el mundo. Y eso.
Nos vemos el próximo video, que va a ser un video de cosplay. De hecho, es un cosplay nuevo que lo voy a estar recibiendo en poco tiempo ya. Y pues quiero subirlo ya lo más pronto posible. Va a haber cosas bonitas, se vienen cosas bonitas de cosplay y justo de ships. Pero todo bonito, ¿ok? Gracias por escucharme.